Un día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Bueno, hoy estamos aquí de nuevo hablando más de nuestro Señor Jesucristo, de su estadía en la tierra, de todas las maravillas que Él hizo y cómo nos cuidó, nos atendió, nos protegió, nos enseñó. Y sus enseñanzas permanecen hasta el día de hoy y son nuestro ejemplo a seguir, nuestra guía, su misericordia con nosotros, porque la verdad es que su misericordia está con nosotros. Y hoy vamos a ver un poquitito más de Él. Espero que sea de su agrado, igual como lo ha sido para mí, porque para mí siempre es un agrado aprender un poquito más de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a compartir con ustedes el Sermón del Monte, el Sermón del Monte. Siempre a través de YouTube, Laicos en Acción, de Radio Costa Rica, que con tanto amor hace llegar nuestra programación nuestra hasta sus hogares, Entonces, hoy vamos a ver una lección más, pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor. Incline su rostro donde quiera que usted esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, hoy estamos delante de su presencia, reunidos aquí todos en un mismo sentir, con deseo de aprender más de tus enseñanzas. Y qué más nos puede enseñar que el Sermón del Monte que tú diste a todos los seguidores tuyos, a tus discípulos y a toda la gente que se quería unir alrededor tuyo para enseñarlos, para guiarlos, para dirigirlos, para protegerlos. Y hoy estamos aquí también alrededor tuyo, Padre eterno, como siempre, tratando de aprender cada día más de ti. Haz que estas enseñanzas sean fructíferas para nuestro espíritu y que nos ayuden a enmendar nuestro camino cada día mejor. Y que perdonen nuestros pecados también, Padre, porque día con día, minuto a minuto, estamos cometiendo pecados y ofendiéndote, pero sabemos que con tu infinita misericordia tú nos corriges, nos guías y nos perdonas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver el Sermón del Monte, siempre dentro del tema el deseado de toda la gente, que es Cristo Jesús. Rara vez se reunía Cristo con sus discípulos a solas para darle la palabra. Siempre estaba rodeado de multitudes. Y él, pues lógicamente que él vino para salvarnos a todos. Él no rechazaba a ninguno que quisiera unirse a escucharlo y aprender de él. No elegía por auditorio suyo únicamente aquellos que conocían el camino de la vida. No, él atraía a todo el mundo y vino principalmente a los que no conocían de él para mostrárseles y presentárseles. Era su obra alcanzar las multitudes que estaban en ignorancia y en error, como es hasta hoy en día. Él lo que desea es alcanzar las multitudes y sobre todo los que están en ignorancia y en error. Daba sus lecciones de verdad donde podía alcanzar el entendimiento entenebrecido. Daba sus lecciones de verdad donde podía alcanzar el entendimiento entenebrecido. Porque cuando nosotros confundimos la mentira con la verdad, nuestra mente, nuestro conocimiento se llena de ignorancia y se entenebrece. Él mismo era la verdad, que de pie, con los lomos ceñidos y las manos siempre extendidas para bendecir, y mediante la palabra de amonestación, ruego y estímulo, trataba de elevar a todos aquellos que venían a él. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, pensamos que todo es amor, que Él va a ser amoroso con nosotros, y lo es. Yo no estoy diciendo que no lo es, pero también a la par de eso va la amonestación, va también el ruego, va también el estímulo para que nosotros nos acerquemos
más a Él y así podernos elevar a la estatura de Él. Porque Él lo que quiere es que nosotros estemos a la estatura de Él. Pues el sermón del monte, aunque dado especialmente a los discípulos, fue pronunciado a oídos de la multitud. Después de la ordenación de los apóstoles, Jesús se fue con ellos a orillas del mar. Y allí por la mañana temprano, la gente había empezado a congregarse. También no olvidemos que mucha gente lo buscaba para sanidad, por alimento también, no solo alimento espiritual, sino también alimento físico, pero él siempre los atendía a todos y muchas veces llegaban por pan físico y salían con pan espiritual. Y muchas veces llegaban enfermos de alguna dolencia física y salían sanos espiritualmente. Allí por la mañana, muy temprano, la gente había empezado a congregarse. Además de la acostumbrada muchedumbre de los pueblos galileos, había gente de Judea y aún de Jerusalén mismo, de Persea, de Decápolis, de Idumea, una región lejana situada al sur de Judea, de Tiro, de Sidón, ciudades fenicias de la costa del Mediterráneo, oyendo cuán grandes cosas hacía. Ellos habían venido a oírle y a ser sanados de sus enfermedades, porque salía de él virtud y sanaba a todos. Salía de él virtud y sanaba a todos. Y vamos a leer, bueno, primero que todo les voy a decir que todo este sermón del monte y la palabra de hoy que les doy está en Mateo capítulo 5 al 7. Está Mateo 5, del capítulo 5 al 7. Yo no los puedo leer aquí en este momento porque de ahí se me iría todo el programa en leerlo, pero ustedes, yo sé que con mucho amor los van a leer. Pero ahorita vamos a leer Marcos 3, 8 y Lucas 6, 17. Marcos 3, 8. De Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, y grandes multitudes vinieron a él. Lucas 6, 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de la gran multitud, de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Venían a ser sanados de sus enfermedades. Esta playa no daba cabida al alcance de su voz, ni aún de pie, a todos los que deseaban oírle. Así que Jesús los condujo a la montaña. ¿Por qué a la montaña? Porque hay más silencio. Bueno, ustedes me pueden decir, si en la montaña hay bulla, ¿quién dice que no? Sí, el trinar de los pajaritos, algunos perros ladrando por ahí o algunos animalitos por ahí haciendo ruido. Pero eso no se compara cuando se está uno en grandes ciudades y toda la gente habla a la vez. Entonces, él necesitaba un lugar bastante silencioso para poderles decir y que todos, absolutamente todos, oyeran lo que él les estaba enseñando. Y llegando a un espacio despejado de obstáculos que ofrecía un agradable lugar de reunión para la vasta asamblea, se sentó en la hierba y los discípulos y las multitudes siguieron su ejemplo. Nada más imagínense, bueno, yo no sé ustedes, pero yo tengo una gran imaginación y a mí me encanta imaginarme las cosas que yo estoy aprendiendo. Yo nada más me lo imagino en una explanada así. En Costa Rica tenemos un lugar que se llama La Sabana, que es una explanada así bastante hermosa. Y me imagino a él sentado por allá con toda la multitud alrededor de él para oír lo que él estaba tratando de enseñar. Los discípulos se situaban siempre en un lugar más cercano de Jesús. La gente se agolpaba
constantemente alrededor suyo. Yo me los imagino así, apretándose uno a la par del otro, bien apretaditos para poder escuchar todos. Pero los discípulos comprendían que no debían dejarse apartar de su presencia. Ellos sabían que tenían que estar a la par de Jesús. Ellos eran los más pegaditos a Jesús para aprender en estos 3 años del ministerio de Jesús todo lo que ellos podían aprender. Se sentaban a su lado a fin de no perder una sola palabra de sus instrucciones. Escuchaban atentamente, ávidos de comprender las verdades que iban a tener que anunciar a todos los países y a todas las edades. Bueno, pues yo les cuento que habían lecciones, cuando yo era estudiante de colegio, había lecciones que a mí me encantaban las lecciones de matemáticas, de química, de física, porque siempre todo eso me apasionó. Detestaba lo que era sociales, detestaba lo que era cívica, porque era mucho para mí que memorizar. Pero esas otras sí me encantaban. Y entonces yo me sentaba lo más adelante posible en el aula para tenerlo más cerca al profesor, para poder aprender todo lo que yo quería aprender. Pues él, presintiendo que podían esperar algo más que lo acostumbrado, rodearon ahora estrechamente a su maestro. Creían que el reino iba a ser restablecido pronto, y de los sucesos de aquella mañana sacaban la segunda conclusión de que Jesús iba a hacer algún anuncio concerniente a dicho reino. Recordemos que ellos lo que creían era que Jesús iba a venir a gobernar en este mundo. Entonces ellos andaban detrás de él para ver en qué momento Cristo decía, ya ahora sí. Elimino a todos los romanos, elimino a toda la gente que nos está haciendo daño y nos quedamos nosotros solitos mandando en este mundo. Y los apóstoles querían tener puestos de confianza a la par de Cristo Jesús cuando él gobernara en este mundo y se nombrara Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué equivocados que estaban, qué equivocados estaban. Un sentimiento de expectativa dominaba también a la multitud y los rostros tensos daban evidencia del profundo interés sentido. Al sentarse la gente en la verde ladera de la montaña, aguardando las palabras del divino maestro, tenían todo el corazón embargado por pensamiento de la gloria futura. Nada más imagínenselo a él hablar de la gloria futura. Cuando andemos en el cielo con aquel mar de plata, con aquellas edificaciones, con aquella belleza, a la par de nuestro rey, y no tengamos enfermedad, no tengamos problema. Eso es algo espectacular para escuchar. Y ellos estaban esperando que les dijera todo eso. Había escribas y fariseos también, porque mucha gente no solo llegaba a aprender de su palabra, sino que también llegaban a espiarlo, que esperaban el día en que dominarían a los soldados romanos y poseerían las riquezas y el esplendor del gran imperio mundial. Los pobres campesinos y pescadores esperaban oír la seguridad de que pronto tocarían sus míseros tugurios, su escasa pitanza, la vida de trabajos, el temor de la escasez, por mansiones de abundancia y comodidad. Nada más imagínense saber que va a venir un presidente de una república y va a cambiar todo de un solo golpe, y que aquella casilla vieja que yo tengo me la va a convertir en una mansión, y que voy a tener mi casa llena de manjares, y que voy a tener las mejores vestiduras y voy a vivir de lo mejor. Eso era lo que ellos esperaban en ese momento. En lugar del burdo vestido que cubría el día de día y era también su cobertor de noche, esperaban que Cristo les daría ricos y costosos mantos de sus conquistadores. Todos sus corazones palpitaban con orgullosa esperanza.
de que Israel sería pronto honrado ante las naciones como un pueblo elegido del Señor, y Jerusalén exaltada como la cabeza de un reino universal. Podían mandar y gobernar en todo el mundo si ellos querían, y todos querían por eso estar a la par de Cristo, porque pensaban, me imagino yo, a mí me nombra ministro de seguridad, a mí me nombra ministro de Hacienda, y todos pensaban algo. Pero Cristo frustró esas esperanzas de grandeza mundana. En el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter, porque no era solo su reino lo que él venía a mostrar a este mundo, también venía a mostrar su propio carácter, que era también el carácter del Padre. Eso era lo que él venía a enseñar. Sin combatir, les enseñó algo infinitamente mejor de lo que habían conocido antes. Y sin combatir sus ideas acerca del reino de Dios, les habló de las condiciones de entrada en él, dejándoles sacar sus propias conclusiones en cuanto a su naturaleza. Las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que para la multitud que le seguía. No necesitamos menos que dicha multitud conocer los principios fundamentales del reino de Dios. Necesitamos, al igual que ellos necesitaban conocer los principios del reino de Dios, así nosotros también. Porque ellos pensaban que ya estaba en este mundo, pero nosotros sabemos que Él va a venir y que si queremos estar con Él, tenemos que aprender todas esas cosas. ¿Para qué? Para poder, dignos nunca vamos a ser, pero por lo menos para merecer un poquito que Él venga por nosotros y nos lleve a las alturas de los cielos en su segunda venida. Pues las primeras palabras que dirigió Cristo al pueblo en el monte fueron palabras de bienaventuranza. Dijo, bienaventurados son los que reconocen su pobreza espiritual y sienten su necesidad de redención. Esa es la palabra más importante, porque lo primero que yo necesito hacer es reconocer mi pobreza espiritual y que necesito un redentor que me cambie, que me anime, que me ayude a salir adelante. Eso es el primer paso que nosotros tenemos que dar. También tenemos que aprender que el evangelio ha de ser predicado a los pobres y que no es revelado a los que son orgullosos espiritualmente. Nosotros tenemos que inclinar nuestro rostro delante del Señor y decirle al Señor, no puedo. Si no me ayudas, no puedo. Si no me das la mano, no puedo. Si no me guías, no puedo. Eso es lo primero que tenemos que decirle al Señor. Una sola fuente ha sido abierta para el pecado, una sola fuente para el pobre de espíritu. Y así es que Él necesita predicar el evangelio a los pobres de espíritu, no a los orgullosos espiritualmente, a los que pretenden ser ricos y no necesitar nada, sino a los humildes y contritos. Él prefiere a los humildes, a los contritos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un corazón orgulloso no necesita de nadie, y menos de Cristo. Entonces, ¿para qué va a huir de Cristo? Si, como le pasa como a la Odisea, la iglesia a la Odisea. Tengo todo, estoy enriquecida, no necesito nada de nadie, voy a hacer lo que yo quiero. ¿Y para qué viene este señor? A enseñarme a hacer absolutamente nada. En una oportunidad estaba yo hablándole a un señor de la palabra de Dios y me dijo, no, a él no lo meten en esto, no me lo meten en esto. Porque las únicas personas que siguen a Cristo son las, ¿cómo se dice? Las que no logran nada. Los que no tienen nada.
Eso es los que necesitan a Cristo. Pero yo soy un triunfador. Yo tengo todo lo que quiero. Yo no necesito de Cristo. ¿Mm? Los perdedores, así fue como me dijo con esas palabras, los perdedores son, pues yo le dije, pues si en este momento por seguir a Cristo yo soy perdedora, bendita la hora en que soy perdedora. Bendita la hora en que soy perdedora. ¿Por qué? Porque el corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero tanto nuestro Señor tiene derecho tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para Él se hallan en la justicia de Cristo. Yo no puedo comprar mi salvación. Yo no puedo llegarle y pedirle al hijo del vecino que me ayude a ser salvo. Él no va a salvarse, yo no me voy a salvar por él no se va a poder salvar por mí. ¿Quién es el que me ayuda a ser salvo? Cristo Jesús, nada más. Y yo puedo luchar y trabajar por mi salvación, ir a darle comida a los pobres, que eso no está mal tampoco, ir a las cárceles, ayudar, ir a hacer tantas obras de bien, y sin embargo son como trapos de inmundicia delante del Señor si yo no estoy con Él. Si yo no estoy con Él. El Señor no puede hacer nada, absolutamente nada, para sanar al hombre hasta que convencido esté de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia para entregarse al dominio de Cristo. Entonces, ahí sí, ya cuando se doblegó y entregó su dominio a Cristo, puede recibir el don de Dios que Dios espera concederle. De nada es privada el alma que siente su necesidad. Ella tiene acceso sin reserva a aquel en quien mora toda la plenitud. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad. Bueno, vamos a leer esa Lucas 6 del 18 al 19. Lucas 6 del 18 al 19. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque el poder salía de él. Todos se sanaban cuando lo seguían, tocándole el manto, compartiendo con él, cuando él lo sanaba, todos. Pero, ¿qué era lo que tenían que hacer primero? Agachar las orejitas. Entonces dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de ¿quién? De los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora ustedes me pueden decir, yo soy humilde, yo soy muy pobre, yo no tengo plata, yo no tengo casa, yo no tengo carro. Eso no es humildad, eso es otra cosa. Humildad es entender que necesito a Cristo Jesús y que no puedo estar sin Él, aunque esté rodeado de riqueza o aunque no tenga nada. Pero lo primero que tenemos que hacer es entender en nuestros corazones que lo necesitamos. Esa es la verdadera humildad. Bueno, esa es la primera bienaventuranza. La segunda bienaventuranza es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Por estas palabras, Cristo nos enseña que el llorar tiene en sí poder de quitar la culpabilidad de pecado. No sanciona la humildad voluntaria o afectada. Él lloró cuando él hablaba. El lloro del cual él habla no consiste en la melancolía y en los lamentos. Mientras nos apresuramos por causa del pecado, debemos regocijarnos en el maravilloso privilegio de ser hijos de Dios. Muchas veces las personas lloran de ira, de enojo, de insuficiencia, de no poder lograr las cosas que quieren, y lloran amargamente. Eso no es el lloro que Cristo
el Cristo busca. Él lo que busca es un corazón contrito y humillado, apesadumbrado por todas las tonterías que hizo antes de conocer a Cristo, o por las tonterías que sigue haciendo. Ese es un corazón que Cristo nunca va a despreciar, jamás en la vida va a despreciar. Así que no confundamos el lloro ante una necesidad. Hoy estoy llorando de la desesperación porque mañana tengo que pagar una deuda y no tengo de dónde agarrar. O lloro de desesperación porque tengo un dolor increíble y no se me quita. No, es un corazón volcado hacia el Señor, que llora por haber maltratado a Cristo, que llora por amor a Cristo, que llora por haberlo maltratado y humillado, que llora por haberlo llevado a la cruz del Calvario con nuestros pecados. Eso es el corazón que busca Cristo Jesús. Y a menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables. Pero esto no es arrepentimiento. Esto no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador. Y nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Y al mirar a aquel a quien nosotros hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron tal angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. A renunciar al pecado. Esa es la verdadera tristeza. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es el verdadero lloro. Ese es. El mundano llama esto debilidad. A esta tristeza le llama debilidad y por eso dijo los perdedores. Ellos son los que necesitan estar con Cristo. Pero es la fuerza que une al penitente con el ser infinito mediante vínculos que no pueden romperse. Cuando yo lloro desgarradamente, mi corazón entristecido por una falta que cometí y porque yo siento que solo a mi Dios he humillado y solo a mi Dios le he hecho esto, es cuando el vínculo entre Cristo y yo se puede hacer más fuerte. Entonces, no tenemos que hacerlo públicamente, no tenemos que hacerlo a donde todo el mundo nos ve para gloriarnos y decir qué mujer más bárbara, mira, es que es tan santificada. No, tenemos que hacerlo en la humildad, en nuestro aposento, tenemos que hacerlo. Y cuando nosotros lo hacemos en nuestro aposento, Dios nos exhibe públicamente y se vea, esta es mi hija. Eso es lo que tenemos que hacer. Demuestra que los ángeles de Dios están devolviendo al alma las gracias que se perdieron por la dureza del corazón y por la transgresión. Las lágrimas del penitente son tan solo las gotas de lluvia que preceden al brillo del sol de la santidad. Esta tristeza es precursora de un gozo que será una fuente viva en el alma. Conoce, empero, tu maldad, porque contra Jehová, tu Dios, has prevaricado. No haré caer mi ira contra vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, a los que lloran en Sión. Él ha decidido darle hermosura en lugar de ceniza, el aceite del gozo en vez de los lamentos, y el manto de alabanza en lugar de un espíritu de pesadumbre, Vamos a Isaías 57:15. Dice así, Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Repito, Isaías 57:15. Porque así dijo el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso es lo que nos dice el Señor. Bueno, pues hay consuelo para los que lloran. En las pruebas y en la tristeza, sí hay consuelo. La amargura del pesar y la humillación es mejor que la complacencia del pecado. Por la aflicción, Dios nos revela los puntos infectados de nuestro carácter para que por su gracia podamos vencer nuestros defectos. Cuando yo llego delante de Dios y lloro amargamente por algo que yo he hecho malo, o me arrepiento de todo corazón, ahí lo que estoy haciendo es viendo y aprendiendo a conocerme a mí misma, ver que soy fea, que tengo un montón de delitos y pecados, que tengo mi corazón y mi carácter infectado, y que la única forma de poderme quitar estos pecados encima es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ayuda a vencer nuestros defectos, a vencer nuestros defectos. Nos son revelados capítulos desconocidos con respecto a nosotros mismos. Óigame, qué triste, qué bueno, perdón, porque hay momentos en que yo hice cosas que ni me acuerdo que las había hecho. Y fue a un pecado garrafal. Pero ahorita, en este momento, se está volviendo a mi mente para que yo le pida perdón a Dios y me humille delante de Él. Nos llega la prueba de que nos hará aceptar y rechazar la represión y el consejo de Dios. Cuando somos probados, no debemos agitarnos ni quejarnos, no debemos rebelarnos ni acongojarnos, hasta escapar de la mano de Cristo. Debemos humillar nuestra alma de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que hay cosas que me vuelven a suceder y yo digo, ay, Señor, otra vez, porque solo a mí me pasan estas cosas, solo otra vez estoy yo con este problema. Y no me estoy dando cuenta que el Señor me volvió a traer el problema, ¿para qué? Para que yo enmiende mi carácter, para que vea lo malo que hice en el pasado y que no me revele porque estoy siendo probado. No me agite, no me queje, no me acongoje, porque así me escapo de las manos de Cristo. Y debemos humillar nuestra alma delante de Dios y decirle, ay, Señor, otra vez. Señor, que tengo que aprender de aquí. Quiere decir que hubo algo que estuvo malo, que yo hice y que no aprendí. Los caminos del Señor son oscuros para aquel que desee ver las cosas desde un punto de vista agradable para sí mismo. Parecen sombríos y tristes para nuestra naturaleza humana, pero los caminos de Dios son caminos de misericordia, cuyo fin es la salvación. Cuando estamos volviendo a pasar por donde asustan, no nos estamos dando cuenta que es por misericordia que el Señor me está haciendo pasar de nuevo por ahí. Y que lo hace para mi salvación, Elías no sabía lo que estaba haciendo cuando en el desierto dijo que estaba harto de la vida y rogaba que se le dejara morir. En su misericordia el Señor no hizo caso de sus palabras y a Elías le quedaba todavía una gran obra por hacer. Y cuando su obra fuese hecha, no había de perecer en el desaliento y en la soledad en el desierto. Y no le tocaba descender al polvo de la muerte, sino ascender en gloria, con el convoy de carros celestiales, hasta el trono que está en las alturas.
Vamos a leer Jeremías 3:12 e Isaías 61:3. Jeremías 3:12 y a Isaías 61:3. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde de Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre mi enojo. No guardaré para siempre mi enojo. Isaías 61:3. A ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Isaías 61:3. A ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, para gloria suya. Bueno, las palabras que Dios dirige a los tristes son: he visto sus caminos, pero los sanaré, y los pastorearé, y le daré consuelo a él, y a los enlutados cambiaré su llanto en gozo, lo consolaré, y lo alegraré de su dolor. Y lo alegraré de su dolor. Así es que, cuando estemos pasando, como les dije anteriormente, por donde asustan y estamos preocupados, no debemos olvidarnos que Él vio nuestros caminos, pero me va a sanar. A veces no es problemas físicos, pero son problemas psicológicos y espirituales, pues Él me va a sanar. Me va a pastorear, me dará consuelo, porque estoy enlutada, porque tengo un problema. Cambiará mi llanto en gozo, me consolará y me alegrará en medio de mi dolor, en medio de mi dolor. Por eso la palabra de Dios dice que tengo paz en medio de la tormenta, tengo paz en medio de la tormenta. Tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos. Las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. Repito, las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, de los rechazos, de las molestias a las que estamos diariamente expuestos, y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. Óigame qué palabra más bonita, porque si somos humildes delante de Dios, no me importa que me desprecien, no me importa que me rechacen, no me importa que me molesten, no me importa lo que oprime mi ánimo. Por eso la palabra de Dios dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y yo creía a mis angustiadores era el vecino que me estaba molestando o el jefe que me estaba haciendo problema. No, mis angustiadores son el desprecio, el rechazo que siento, la molestia que estoy expuesta, la opresión que siento. Esos son mis angustiadores. Y Él adereza mesa. ¿Qué quiere decir esto? Que no me va a importar lo que me está pasando, porque yo tengo la mirada puesta en Cristo y estoy confiando plenamente en Él. La mayor evidencia de nobleza que se halla en el cristiano es el dominio propio. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno y despoja a Dios de su derecho o a revelar en él su propia perfección de carácter. Tenemos que tener dominio propio. Si estoy bajo ultraje o crueldad y no conservo un espíritu confiado y sereno,
Le estoy despojando a Dios de su derecho de revelar en él su propia perfección de carácter. Le estoy quitando el derecho de que me perfeccione mi carácter. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mantenerme en el dominio propio. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo. Es la prenda de su relación con los atrios celestiales. Y vamos a leer el Salmo 138, 6, que dice así. El Salmo 138, 6, que dice así. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos, más al altivo mira de lejos, de lejos. Los que revelan el espíritu manso y humilde de Cristo son considerados tiernamente por Dios. El mundo puede mirarlos con desprecio, pero son de gran valor ante los ojos de Dios. No solo los sabios, los grandes, los benefactores obtendrán entrada en los atrios celestiales. El activo trabajador lleno de celo y actividad incesante, no el humilde. No, el humilde de corazón cuya más alta ambición es hacer la voluntad de Dios, estos obtendrán abundante entrada. Se hallarán entre aquellos que habrán lavado sus ropas y las habrán blanqueado en la sangre de Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá el pabellón sobre ellos. Así es que no van a entrar en el reino del cielo el activo trabajador lleno de celo incesante. No, el humilde de corazón es el que va a entrar, cuya más alta ambición es hacer la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Y este versículo está en Apocalipsis 7:15, que dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá en su tabernáculo sobre ellos. Sobre ellos. Bienaventurados, siguiente letanía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El sentimiento de su indignidad inducirá al corazón a tener hambre y sed de justicia, y este deseo no quedará frustrado. Los que den lugar a Jesús en su corazón llegarán a sentir su amor. Todos los que anhelan poseer la semejanza del carácter de Dios quedarán satisfechos. El Espíritu Santo no deja sin ayuda al alma que mira a Jesús. Toma de las cosas de Cristo y se las revela. Si la mirada se mantiene fija en Cristo, la obra del Espíritu no cesa hasta que el alma queda conformada a su imagen. El elemento puro del amor dará expansión al alma y la capacitará para llegar a su nivel superior. Un conocimiento acrecentado de las cosas celestiales, de manera que alcanzará la plenitud. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Los misericordiosos hallarán misericordia, y los limpios de corazón verán a Dios. Todo pensamiento impuro contamina el alma, menoscabe el sentido moral y tiende a oblitear la impresión del Espíritu Santo. Empaña la visión espiritual, de manera que los hombres no pueden contemplar a Dios. El Señor puede perdonar al pecador arrepentido y lo perdona, pero aunque esté perdonada, el alma queda mancillada. Toda impureza de palabra, de pensamiento, debe ser rehuida por aquel que quiera tener un claro discernimiento de la verdad espiritual. Si queremos tener misericordia,
hallaremos misericordia. Y si queremos tener el corazón limpio, veremos a Dios. Por eso tenemos que limpiar nuestra alma de toda contaminación y de todo mal pensamiento. Y debemos decir todo mal pensamiento sujeto a la obediencia del Señor. Pero las palabras de Cristo abarcan más que el evitar la impureza sensual, más que el evitar la contaminación ceremonial que los judíos rehuían rigurosamente. Pero el egoísmo nos impide contemplar a Dios. El espíritu que trata de complacerse a sí mismo juzga a Dios como enteramente igual que sí. Cuando yo me quiero igualar a Dios y que yo lo veo a Él como tú a tú. Y no es así. Y al menos que hayamos renunciado a esto, no podemos comprender a aquel que es amor. Y vamos a leer Éxodo 34:5. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Esto ocurrió cuando Moisés le pidió a Dios que quería conocerlo, que quería saber de él. Y entonces pasó Jehová delante de él como una sombra, ¿verdad? Porque si lo veía, pues ahí quedaba muerto. Y en ese momento Jehová clamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y grande en misericordia y benignidad y verdad. Siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores. La paz de Cristo nace de la verdad. Está en armonía con Dios. El mundo está en enemistad con la ley de Dios. Los pecadores están en enemistad con su Hacedor. Y como resultado, están en enemistad unos con otros. Pero el salmista nos dice, vamos a ver qué nos dice el salmista. No lo puse. Bueno, no importa. Aquí lo leemos. ¿Qué nos dice el salmista? Mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Los hombres no pueden fabricar la paz. Se oye que la paz y la paz y la paz, pero nosotros no la podemos fabricar. Los planes humanos para la purificación y elevación de los individuos o de la sociedad no lograrán la paz porque no alcanzan el corazón. La paz tiene que nacer de mi corazón, individualmente. Y así todos individualmente vamos formando la paz. Pero mientras una persona no tenga paz, está en problemas con todo el mundo. Esas personas que andan peleando y peleando y peleando y peleando y peleando, no tienen paz. El único poder que puede crear y perpetuar la paz verdadera es la gracia de Cristo. Es la gracia de Cristo. Cuando esta esté implantada en el corazón, desalojará las malas pasiones que causan luchas y disensiones. En lugar de la zarza crecerá haya. En lugar de la ortiga crecerá rayán. Y en el desierto de la vida se gozará y florecerá como la rosa. Y vamos a leer Isaías 55:13 y 35:1. En lugar de la salsa crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y serán a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerán como la rosa, y florecerán como la rosa. Las multitudes se asombran de estas enseñanzas que eran tan diferentes a los preceptos y ejemplos de los fariseos. El pueblo había llegado a pensar que la felicidad consistía en la posesión de cosas de este mundo y que la fama y los honores de los hombres eran muy codiciables. Era muy agradable ser llamado rabí,
ser alabado como sabio religioso y hacer ostentación de las virtudes delante del público. Esto era considerado como el colmo de la felicidad. Pero en presencia de esta vana muchedumbre, Jesús declaró que las ganancias y los honores terrenales eran toda la recompensa que tales personas recibirían jamás. Él hablaba con certidumbre y un poder convincente acompañaba su palabra. El pueblo callaba y se apoderaba de él un sentimiento de temor. Se miraban unos a otros con duda. ¿Quién de entre ellos se salvaría si eran ciertas las enseñanzas de este hombre? Muchos estaban convencidos de que este maestro notable era movido por el Espíritu de Dios y que los sentimientos que expresaba eran divinos. Después de explicar lo que constituye la verdadera felicidad y cómo puede obtenerse, Jesús definió el deber de los discípulos como maestros elegidos por Dios para conducir a otros por la senda de la justicia y la vida eterna. Él sabía que ellos sufrirían a menudo desilusiones y desalientos y que encontrarían oposición decidida y que serían insultados y verían rechazado su testimonio. Bien sabía él que el cumplimiento de su misión, los hombres humildes que escuchan tan atentamente su palabra habrían de soportar calumnias, torturas, encarcelamiento y muerte. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguiesen y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. El mundo ama el pecado, aborrece la justicia, y esta era la causa de su hostilidad hacia Jesús. Todos los que rechazaron su amor infinito hallarán en el cristianismo un elemento perturbador. La luz de Cristo disipa las tinieblas que cubren sus pecados y les manifiesta la necesidad de una reforma. Mientras los que se entregan a la influencia del Espíritu Santo empiezan a guerrear contra sí mismos. Los que se aferran al pecado combaten la verdad y a sus representantes. Así se crea disensión y los perseguidores de Cristo son acusados de perturbar a la gente, pero es la comunión con Dios lo que trae la enemistad desde el mundo. Ellos llevan el oprobio a Cristo, andan por la senda en que anduvieron los más nobles en la tierra. Deben, pues, arrostrar la persecución, no con tristeza, sino con regocijo. Cada prueba de fuego es un agente que Dios usa para refinarlos. Cada una de ellas las prepara para su obra y colaboradores suyos. Cada conflicto tiene su lugar en la gran batalla por la justicia y aumentará el gozo de su triunfo final. Teniendo esto en vista, la prueba de su fe y paciencia serán alegremente aceptadas, más bien que temida y evitada. Ansiosos de cumplir su obligación para con el mundo y fijando su deseo en la aprobación de Dios, sus siervos han de cumplir cada deber sin tener en cuenta el favor o el temor de los hombres. Bueno, este era el tema que traía para hoy. Me quedan todavía varias bienaventuranzas que las voy a dar en la próxima programación para que estén atentos, porque es de gran enseñanza para nosotros estas bienaventuranzas. Debemos apropiarnos de ellas, debemos aprender de ellas, porque en ellas está la vida eterna. Cuando Cristo las enseñó, era con el afán de que sus discípulos, que estaban tiernitos en ese momento, recién escogidos, aprendieran qué era lo que Cristo quería de ellos y cómo lo quería. Pues estas bienaventuranzas nos ayudan a ver cómo debemos seguir a Cristo, cómo quitarnos todas estas cosas feas que tenemos adentro, ira, enojo, amor propio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos esperar de Él y qué no debemos esperar de Él? Y cómo debemos actuar
cómo debemos tener fe, paz y gozo en nuestros corazones para poder sobrellevar la carga que tenemos en estos momentos para conseguir el camino de la salvación. Bueno, pues este era el tema de hoy que les traje con mucha amor y mucho, con de todo. La verdad es que se los traje con de todo, porque siempre en estas enseñanzas que yo les comparto a ustedes, la primera que aprende soy yo, porque la primera que aprende soy yo. Y son enseñanzas demasiado valiosas que debemos tener en cuenta para nuestra salvación y para llevar una vida llena de paz, de gozo, en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, siempre con nuestra mirada puesta en Cristo para poder lograr el objetivo que es llegar a la altura de Cristo y lograr el pase a la tierra prometida y a la Israel celestial a la que queremos tener derecho. Bueno, que el Señor los proteja, los guarde, los anime y nos ayude a cumplir con todas estas bienaventuranzas para ser bienaventurados, valga la redundancia, y para poder ver a Cristo cara a cara cuando estemos en las alturas de los cielos juntamente con Él. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Que Dios me los bendiga a todos grandemente y miles de bendiciones para este fin de semana y para el principio de la semana entrante.